Dentro de esta cajita, que teóricamente no existe, se encuentra un portátil misterioso. Vamos a conocer al primer portátil que vamos a probar de Huawei. Y lo vamos a hacer a continuación. Comenzamos. Hola tecnautas, qué interés me genera esta cosa que está aquí. Ana, quítalo por favor de mi vista porque si no tengo que estar tapando demasiado tiempo. Sácamelo, sácalo. Lo que nosotros te ponemos mientras tanto es un regalo. Y no este televisor que se apaga cada 2 segundos, sino justamente estamos regalando un Samsung Galaxy S10. Para participar, Martín, suscríbete, campanita importante y después me sigues el link que te dejaremos por algún sitio. Y también algún código. Guiño, guiño, Ana. No se ve, pero estoy guiñando el ojo. Ahora sí, súbilo de vuelta. Que no se vea, por Dios, porque no nos dejan de Huawei mostrar la caja porque dicen que esta caja no va a ser la que venga en este portátil cuando llegue a España, que va a ser mucho más premium. ¿Esto es más complicado? ¡Aquí tenemos! Pero, hombre. ¿Queda algo más, Ana? Sí, hombre. ¿Qué es esto? Es un dongle, Ana. Tiene un montón de puertos. Esto lo puso de moda, ¿sabes quién? ¿A quién le tenemos que agradecer este tipo de cosas? Este es USB-C y aquí tiene más conexiones. USB-C por aquí, HDMI. Y monitor antiguo. USB en este caso. O sea que tenemos cables para tirar para arriba. Este es el cargador. Me parece al del móvil, pero más grande. USB también. Para un portátil está muy bien ese tamaño de cargador, ¿eh? Es perfecto, Martín, es muy pequeño. Vamos a lo que importa, Ana, que yo quiero saber cómo es un portátil de Huawei. ¿Cómo se siente? ¿Cómo corre en la cancha? ¿Cómo despliega su talento? Tiene relieve, Martín, el logo este. A ver, te digo una cosa. No es pesado, pero para ser un portátil tan ligero, no es ligero, ¿eh? Ana Cuevas. Me he hecho la picardía. Que quería decir que no es pesado, pero para ser un portátil tan pequeño, no es ligero del todo. Vale, se lo ve un poco grueso, ¿eh? Pesa casi 2 kilos, Martín. ¿Tiene buenas sensaciones, Ana? Y sí, buenos acabados tiene. Como muy cuadradito, ¿no? Sí. No es tan estirado como estamos acostumbrados últimamente. Y aquí tiene, mira, conexión USB-C, eso es para el jack, y al otro lado otro USB-C. Sigue los pasos de el MacBook Air. Podés abrir, a ver. La prueba de calidad, Martín. Uy, no. Uy. No puedo si no, ¿eh? Uy, no pasó la prueba. Está bien cuadrado, eso me llama la atención. Mirá la pantalla lo que es. Es un 3.2. Es muy cuadrada la pantalla. Para lo que venimos acostumbrados, sí, Martín, y llama bastante la atención. Recordemos, pantalla de 13 pulgadas en este caso, 2K, IPS, pantalla IPS 2K. Bien. Ese dato me gusta. ¿Teclas cómo se sienten? Yo creo que bien. ¿Puedo tocar? No. ¡Ah, ya! Me gusta a mí. Sí. Me gusta. ¿Y el pad? El pad también se siente bien. No me vuelve loco el pad, ¿eh? Y cuidadito, porque acá hay algo que llama la atención. Mira, el procesador estamos hablando viene con un i7 de octava generación. 8565U concretamente es el procesador. Y al lado de esa pegatina tenemos esta pegatina de aquí. Que no la puedes quitar. No la puedes quitar si no querés perder una funcionalidad nueva para un portátil. Yo no la había visto nunca. Vamos a encender. Vamos. Que tenga batería, por favor. No tiene batería. Bueno, se la conectamos y seguimos. Y Martín, otra cosa que es necesario comentar es que nos han enviado el modelo con touch y nos han dicho que aquí en España de momento lo comercializarán sin la pantalla que se pueda tocar en ella. Próximamente quizá esté disponible, pero es importante remarcarlo que por lo menos aquí de momento sin touch la pantalla. ¿Vos sabías esto, Ana? No, dice que cuenta con un sensor de huellas que lo vamos a configurar ahora y lo vamos a probar. ¿Dónde está? No sé. ¡Ah, sí! ¡Mira, es esto! Mirá. Bueno, mientras vamos configurando, acabo de entender una cosa. ¿Por qué parece que no tiene la calidad suficiente como para abrirse cuando se levanta la tapa, levantar todo el portátil? ¿Sabes por qué es, Ana? ¿Por qué? Porque como tiene la pantalla touch en este modelo, tiene que ser bastante resistente para que cuando tocamos no se vaya la pantalla para atrás. Entonces la bisagra es más dura. Al menos esa es mi teoría. Estoy viendo, Martín, que la pantalla aprovecha bastante bien y deja pocos marcos. Y lo que cada vez me está convenciendo más es este formato encuadrado. Me hace acordar un poco a los portátiles ahora de Microsoft, ¿no? Los Surface que vienen así cuadraditos. Ya lo tenemos encendido. Ana, lo primero que hay que hacer es ser amable, ser respetuoso y saludar a Cortana. A ver qué nos dice. Hola, Cortana. Hola, ¿hay algo en lo que pueda ayudarte? ¿Cómo puedo ganar $1.000.000? Ah, ya la había buscado.
Cortana, cuéntate un chiste. Era un hombre tan alto, que cuando se comía un yogur y llegaba al estómago, ya estaba caducado. ¿Sabes lo peor de todo, Martín? Que me han entrado ganas de comer yogur. Anda a buscar, dale. Vamos. Y he traído el yogur con 2 cucharas, Martín. Estamos a dieta y no podemos comer con azúcar. Es medio feo con... ¡Ah! A mí me encanta, yogur sin azúcar, hombre. Porque sos una amarga, Ana. Café sin azúcar. Todo sin azúcar. Ay, Dios. No está mal. Recordemos que desde que tenemos la mampara va Ya. de mal en peor esto, Ana. Sí, va Ay, en caída. Dios. Sí, va bajando. A ver, la subida. Uy. Bueno, decí algo, Ana. Comemos un poquito de yogur, va. ¿Qué tal está? Muy bueno. A ver, dame. Tú, dame otra cuchara. Lo estoy viendo atrás de la cámara. Vale. Ahí. Tendréis que ver la Le cara falta de asco. azúcar. La cara de asco que está poniendo. Está bueno, pero le falta azúcar. Aquí el 3 de Marc ya me dice lo que trae el ordenador. Viene con Windows 10, 8 GB de RAM, 512 de almacenamiento, que nos quedan 488, el procesador exacto y además viene con una gráfica integrada. O sea que por ese lado, digamos que buen procesador y la gráfica es donde va a flaquear un poquito. Por eso mismo lo vamos a exigir con un programa que está hecho para portátiles que vienen con gráficas dedicadas. Pero bueno, nosotros somos así de duros, de jodidos. Y además lo vamos a poner a calentar. Así, a cero, digamos que comienza en 36, 37... Voy a darle. Bueno, era un poco de esperar, ¿eh? Ojo que esto es muy exigente. ¿Calienta ya? A ver. Ha subido, ¿eh? Sí. Acá sí que sale calor. 48. Es mejor que estas respiraciones no las tapes demasiado, ¿eh? Si lo exigís al portátil. Este es el resultado y lo vamos a comparar. Digamos que está... ¿Estaba rico, Ana, el yogur? Sí, el Martín. yogur. Bueno, en este portátil no vas a jugar a Fortnite porque ya veis que no es un ordenador para gaming. Es más que nada para temas de oficina y todas esas cosas. Y ir con un portátil ligero, por ejemplo, cuando te tienes que desplazar o ir de viaje y todo eso. Pero, Martín, lo que sí que tenemos que probar es la transferencia de archivos con el NFC. Y eso lo vas a hacer tú porque tú tienes el Mate. Oh, yo no tenía ganas de trabajar hoy, Ana. ¡A trabajar! ¿Qué haces? Te estás escaqueando. Ven para aquí, va. Bueno, porque esto es interesante. ¿Cómo una etiqueta puede dar una funcionalidad, una calcomanía, una funcionalidad nueva a nuestro portátil? Activo el NFC y vamos a apoyar acá. ¡Uy! Mira. Se ha encontrado MateBook 13. Conectar. Mira, mira. En la pantalla ya está. Mira, conectado. Ojo con esto, Ana, que es interesante. Al conectarlo por primera vez, hay una aplicación, hay un programa en el portátil de Huawei PC Manager que al conectarlo ya reconoce mi teléfono y me muestra toda la información. Pero además podemos enviar fotos así rápidamente. Por ejemplo, tengo esta seleccionada y sin tocar nada, lo apoyo acá, busco el lugar del NFC exacto. Sale directamente. Ah, mira. Ya está. Aunque tengo que admitir que es un poco raro encontrar el lugar exacto. Estaría bueno que sea más fácil, ¿no? Porque tenemos que estar viendo ahí a ver dónde encaja. Pero es bastante rápido, mira. Inmediato, ¿eh? Ahora que lo has encontrado así fácilmente, ha sido ¡fiu! ¿Y qué tal la calidad de imagen? ¿Qué tal la calidad de sonido? Vamos a probar. La pantalla está buena. Los colores también. La pantalla no se ve mal, sí. Y el audio está por debajo. Tiene 2 altavoces. Ahí. Ahí va agarrando. Me has engañado, me has dicho que estaba al máximo. No es espectacular, pero está bastante bien. Este es el altavoz, el otro altavoz. Y no sé si te acordás, Ana, pero en el modelo anterior, si no recuerdo mal, tenían la cámara escondida debajo de una tecla, que era una solución bastante llamativa, aunque te agarraba papada al máximo. A ver, porque en este momento la volvieron a poner en la parte superior e incluso tiene este otro sensor aquí, así que vamos a ver qué tal la cámara. Bueno, es una cámara de portátil, no pidas gran cosa, Ana. Creo que la cámara es de 1 megapíxel, ¿eh? Martín, yo ya tengo más o menos mi opinión clara, pero ¿cuál es la tuya? A ver. Tenemos que pensar primero en el precio, pero como el precio todavía no nos lo dijeron, sí podemos prever que más o menos en Estados Unidos una versión un poquito inferior en cuanto a hardware
pero teniendo algunos extras como la pantalla táctil y demás, está casi sobre los 990 euros. Así que este puede estar de ahí a un poquito más arriba, un poquito más abajo. Entonces a partir de ese momento tenemos que ver qué nos puede ofrecer este portátil que no nos ofrecen otros de la competencia. Vamos a decir algo más claramente. Por ejemplo, el MacBook Air, que está alrededor de los 1200. En este caso, este se puede sustentar principalmente en el procesador, que es un i7 potente, que está muy bien. Siempre nos echamos en falta una gráfica integrada para poder hacer un poquito más de cosas como jugar o como poder, por ejemplo, editar vídeo. Pero este no es un producto pensado para ese tipo de gente. Es más rollo business. Business, estos así, empresarios como yo que van por la calle sí, claro, gastando dinero, haciendo así por la sí, calle. sí, Bueno. ya, claro. Sigue soñando, Martín. A mí lo que me ha gustado es eso de transferir los archivos. Lo encuentro bastante útil para estos casos. Eso sí, evidentemente lo que le falta es la gráfica. Y voy a extrañar muchísimo la pantalla táctil. A mí me encantó, pero no va a estar. Martín, y otra cosa que también me ha gustado y puede parecer una tontería, pero no lo es el cargador chiquitito que lleva. Que no contamos muchas veces cuando llevamos un ordenador que también hay que llevar el cargador. Y muchas veces es más grande que el propio ordenador. Así que en ese caso, perfecto. Pero todo depende del precio. Así que apenas lo sepamos, lo dejamos también en la parte de aquí de abajo. Así que nada, yo ya no tengo más nada que decir. Los que tienen que decir algo son ustedes aquí debajo en los comentarios. Nada más, nosotros nos vemos ¡En el próximo vídeo! en el próximo vídeo del mobile, que esta semana va a estar cargadísima. ¡Sí!